En esta ocasión vamos a tratar sobre el tema de las evidencias de auditoría NANIA 500, presentado por Ronaldi Aybar e Ilonka González. Evidencia de auditoría. Esta norma internacional de auditoría explica lo que constituye evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el autor de diseñar y aplicar los procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que le permita alcanzar las conclusiones razonables para basar su opinión. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor considerará la relevancia y fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. Si la información a utilizar como evidencia de auditoría se ha preparado utilizando el trabajo de un experto de la dirección, el auditor, a la medida necesaria y teniendo en cuenta la significatividad del trabajo de dicho experto para los fines del autor, evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de dicho experto. Obtendrá conocimiento del trabajo de dicho experto. Evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría en relación con la afirmación correspondiente. Evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Es de naturaleza acumulativa y se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la misma. No obstante, también puede incluir información obtenida de otras fuentes, tales como auditorías anteriores, siempre y cuando el auditor haya determinado si se han producido cambios desde la anterior auditoría que puedan afectar a la relevancia de la actual, o los procedimientos de control de calidad de la firma de la auditoría, además de otras fuentes internas o externas a la entidad. Los registros contables de la entidad son una fuente muy importante para la evidencia de auditoría. Fuentes de evidencia de auditoría. Parte de la evidencia de auditoría se obtiene aplicando procedimientos de auditoría para verificar los registros contables. Por ejemplo, mediante análisis y revisión, reejecutando procedimientos llevados a cabo en el proceso de la información financiera, así como conciliando cada tipo de información con sus diversos usos. Mediante la aplicación de dichos procedimientos de auditoría, el auditor puede determinar que los registros contables son internamente congruentes y concuerdan con los estados financieros. Normalmente se obtiene más seguridad a partir de evidencia de auditoría congruente, obtenida de fuentes diferentes o de naturaleza diferente, que a partir de elementos de evidencia de auditoría considerados de la forma individual. Procedimientos de auditoría para obtener evidencia de auditoría. Tal como las normas internacionales de auditoría 315 y las 330, requieren y explican en detalle la evidencia de auditoría para alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basar la opinión el auditor. Se obtiene mediante la aplicación de, primero, procedimientos de valoración de riesgo y procedimientos de auditoría posteriores que comprenden pruebas de controles cuando las requieran las normas internacionales de auditoría o el auditor haya decidido realizarlas. Y también cuando debe de aplicar procedimientos sustantivos que incluyen pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Inspección. La inspección implica el examen de registros o de documentos, ya sean externos o internos, en papel, en soporte electrónico, en otro medio, o en un examen físico de un activo. El examen de los registros o documentos proporciona más evidencia
de auditoría con diferentes grados de fiabilidad, dependiendo de la naturaleza y la fuente de aquellos, y en el caso de registros y documentos internos, de la eficacia de los controles sobre su elaboración. Un ejemplo de inspección utilizada como prueba de controles es la inspección de registros en busca de evidencia de autorización. Observación. La observación consiste en presenciar un proceso o un procedimiento aplicado a otras personas. Por ejemplo, la observación por el auditor de recuento de existencias realizado por el personal de la entidad o la observación de la ejecución de actividades de control. La observación proporciona evidencia de auditoría sobre la realización de un proceso o procedimiento, pero está limitada al momento en el que tiene lugar la observación. Por el hecho de que se puede observar el acto, puede afectar al modo en que se realiza el proceso o el procedimiento. Confirmación externa. Una confirmación externa constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero, dirigida al auditor en papel, en soporte electrónico u otro medio. Los procedimientos de confirmación externa con frecuencia son relevantes cuando se trata de afirmaciones relacionadas con determinados saldos contables y sus elementos. Sin embargo, las confirmaciones externas no tienen que limitarse necesariamente solo a los saldos contables. Por ejemplo, el auditor puede solicitar confirmación de los términos de acuerdos o de transacciones de una entidad con terceros. La solicitud de confirmación puede tener por objeto preguntar si ha introducido alguna modificación en el acuerdo y, de ser así, los datos al respecto. Los procedimientos de confirmación externa también se utilizan para obtener evidencia de auditoría sobre la ausencia de determinadas condiciones. Por ejemplo, la ausencia de un acuerdo paralelo que pueda influir en el conocimiento de ingresos. Recálculo. El recálculo consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medio electrónico. Reejecución. La reejecución implica la ejecución independiente por parte del auditor de procedimientos o de controles que en origen fueron realizados como parte del control interno de la entidad. Procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existan entre los datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, si es necesario, la investigación de variaciones o de relaciones identificadas que resultan congruentes con otra información relevante o que difieren de valores esperados en un importe significativo. Indagación. La indagación consiste en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas tanto de dentro como de afuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. Las indagaciones pueden variar desde la indagación formal planteada por escrito hasta la indagación verbal informal. La evaluación de las respuestas obtenidas es la parte integrante del proceso de indagación. Información que se utilizará como evidencia de auditoría. Aunque la evidencia de auditoría se obtiene principalmente de los procedimientos de auditoría aplicados en el transcurso de la auditoría, también pueden incluir información obtenida de otras fuentes, como por ejemplo de las auditorías anteriores, que en determinadas circunstancias se hayan dado, y de procedimientos de control de calidad de la firma de auditoría para aceptación y continuidad de clientes. La calidad de toda la evidencia de auditoría se ve afectada por la relevancia y la fiabilidad de la información en que se basa.
Obtención de conocimiento del trabajo del experto de la información. El conocimiento del trabajo del experto de la información incluye la comprensión del correspondiente campo de especialización. La labor de comprensión del correspondiente campo de especialización irá ligada a la decisión del auditor sobre si el mismo tiene la capacidad necesaria para evaluar el trabajo del experto de la dirección, o si necesita un experto propio con esta finalidad. Selección de los elementos sobre los que se realizan pruebas para obtener la evidencia de auditoría. Una prueba será eficaz si proporciona evidencia de auditoría adecuada, de tal modo que se considera junto con otra evidencia de auditoría obtenida o que se haya de obtener, que sea suficiente para los fines del auditor. Para la selección de los elementos sobre los que se realizarán las pruebas, el auditor deberá, de conformidad con el apartado, determinar la referencia y relevancia y la fiabilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. El otro aspecto de la eficacia y la suficiencia es la consideración importante a tener en cuenta para la selección de los elementos sobre los que se realizarán pruebas. Muestreo de auditoría. El muestreo de auditoría tiene como finalidad permitir alcanzar conclusiones respecto del total de una población sobre la base de la realización de pruebas sobre una muestra extraída de dicha población. El muestreo de auditoría se trata en la NIA 530. Incongruencia en la evidencia de auditoría o reserva sobre su fiabilidad. La obtención de evidencia de auditoría a partir de fuentes diversas o de naturaleza diferente puede poner de relieve que un elemento individual de evidencia de auditoría no sea fiable, como por ejemplo en el caso de la evidencia de auditoría obtenida de una fuente que sea incongruente con la obtenida de otra. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando las respuestas a indagaciones realizadas sobre la dirección, los auditores internos y otras personas sean incongruentes, o cuando las respuestas sobre las indagaciones sean realizadas ante los responsables del gobierno de la entidad, con el fin de corroborar las respuestas a indagaciones realizadas ante la dirección sean incongruentes con esto. La NIA 230 incluye el requerimiento específico de documentación en el caso de que el auditor identifique información incongruente con la conclusión final del auditor relativa a una cuestión significativa. Será hasta una próxima entrega.